Busca del Sol Negro. Y qué título, Marce, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy contenta de estar con ustedes en el programa, es un placer para mí. ¿Dónde estás ahora? ¿Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí, yo vivo en Cava, así que estoy hablando de acá de Cava. ¿Qué barrio es el tuyo? Es el barrio de Almagro. Bien, Almagro. Interesante, esta escritora que está en Buenos Aires, en Almagro, y con una historia bastante compleja y larga, porque te ha costado mucho escribir este libro. Marce, contanos un poquito cómo comienza y por qué tanto tiempo en publicarlo. En publicarlo, sí. Mira, yo tiene que ver con mi empleo, sí, porque soy docente de inglés técnico y trabajo para la Universidad de Policía Federal con distintas licenciaturas y con una afinidad por ahí a lo que terminé escribiendo en este libro, que es licenciatura en criminalística, abogacía, seguridad ciudadana. Entonces, bueno, yo tenía que buscar materiales en inglés para que trabaje en lectocomprensión mis estudiantes y en una de las cátedras estaban estudiando psicología forense y sobre la criminalidad. Bueno, entonces adapté mi temática a inglés y temas de criminalística, de criminología. En psicología forense me topé con la psicopatía. Bueno, busqué material de fuentes confiables, ¿no? De eminencias y de personas con trayectoria en el estudio de la psicopatía. El primer libro que leí fue del doctor Robert Hare, que es un canadiense, es un doctor en psicología que describía en su libro los rasgos del psicópata. Él estudió psicopatía toda su vida, durante 30 años, escribió muchos libros, tiene mucha literatura. Y el tema es que cuando empecé a leer sobre los rasgos del psicópata, me empezó a hacer ruido. O sea, me sentía como identificada, cautivada por el tema y bueno, terminé relacionándolo con mi padre. Mirá vos. Como había sido él. Mirá sí. vos, qué interesante que fue todo como un despertar para vos. Claro, totalmente, porque yo, había oído sobre la psicopatía, por ahí como cualquier ciudadano, pero no, es algo que yo creo que en una frase en mi libro pongo que creo que las personas en general no saben lo que es la psicopatía, pues lo relacionan con asesinos, Claro. como con ciertos rasgos, pero es una personalidad muy particular. De hecho, no es una enfermedad la psicopatía, es un tipo de personalidad, sí, que tiene necesidades especiales. Pero que bueno, son totalmente antisociales esas necesidades, generalmente se inclinan por todo tipo de crímenes o cosas atroces, no siempre asesino, no puede ser estafador, puede ser violador, puede ser no sé, de todo, sí, sí, también puede ser asesino. El eje central por ahí en la personalidad del psicópata es el poder, ¿no? Ellos siempre buscan posiciones de poder. Les atrae, bueno, es una parte, como te decía, central de la personalidad, así que Pero tu además, libro cuenta parte de tu vida, de tu infancia. ¿Hay momentos, hay anécdotas o hay sucesos? me costó mucho reconstruir la historia. Te comento que es un libro relativamente biográfico, porque sí, es todo verídico lo que cuento ahí, que me costó un montón reconstruirlo porque yo era muy pequeña, y son hechos de mi infancia, entre que tengo uso de memoria y los 9 años, ¿no? Porque hay un punto de inflexión, que es parte de mi infancia. No quiero spoilear la historia, no voy a decir por qué termina a los 9 años, pero bueno. Entonces tengo muchísima memoria, yo prácticamente me acuerdo de cosas de los 2 años y medio, 3 años, Apa. porque Claro, la o sea, información. ¿ya eras consciente a los 2 años, 3 años? Sí, tengo recuerdos de esa época, de mi primera casa, y bueno, aparte fui confirmando esos recuerdos con mi tía, con mi mamá en su momento. Sí, es todo, por ahí son recuerdos muy vívidos, pero bueno, por ahí como imágenes, frases, cosas que escuchaba, vecinos que visitábamos y bueno, y un poco la conducta de mi papá.
Qué interesante, porque estamos hablando de que un psicópata puede estar hoy entre nosotros y no te das cuenta. Claro, yo creo que sí, por eso, bueno, uno de los motivos por los cuales quería transmitir esto, todo lo que investigué sobre psicopatía, porque también lo plasmé, es como educativo el libro, ¿no? Yo pongo citas de los psiquiatras y psicólogos que consulté para escribir mi libro a modo educativo. Me olvidé lo que me habías preguntado. Pero entonces hay un mensaje técnico dentro de tu libro también. Sí, es el testimonio personal, o sea, en carne propia de lo que es vivir con un psicópata. Ya me acuerdo de lo que me habías preguntado. Y además es educativo porque yo voy como sustanciando esas vivencias con comentarios o citas de los profesionales que consulté. El psicópata, sí, en cierto modo es cierto lo que vos decís, es verdad lo que decís. Uno puede toparse en su vida con un psicópata, lo cual no es tan probable. Yo voy citando también al doctor Mariettam, que es yo, o sea, no soy ni psicóloga ni psiquiatra, solamente me limito a digamos, compartir lo que yo estudié, las citas. ¿Investigaste? Un millón de videos, y yo tuve, de hecho me encontré con el doctor Mariettam porque quise asesorarme con él personalmente. Entonces, la proporción en la población es del 2% de psicópatas que caminan entre nosotros, por lo cual es relativamente posible, toparse la vida con un psicópata. En la mayoría de los que eligen la carrera política. Y sí, porque es bastante factible, porque ellos generalmente se posicionan en un lugar de poder, de control, de manipulación, de hostigamiento, lo disfrutan. Es algo, o sea, que ¿Qué es lo que le da más placer a un psicópata? El tema del poder sí, o sea, le gusta, como te decía, hostigar, manipular, poner el pie en la cabeza a todo el mundo. Además, tienen una sensación de grandiosidad, o sea, tienen plena confianza en sus habilidades, en sus poderes de persuasión, son muy persuasivos en sus discursos, pueden convencer a cualquiera, hasta hay anécdotas de psicólogos o psiquiatras que fueron a prisión sabiendo que la persona entrevistada era un psicópata, y sin embargo un poco que caen en la trampa de sus adulaciones. Son muy, muy persuasivos, son maestros de la palabra. En su mayoría, ¿no? Puede haber alguien más tímido, pero en situaciones óptimas son muy manipuladores, maestros de la manipulación y la persuasión. ¿Y qué disfrutan? No, depende, porque como dice el doctor Hugo Mariettam, tienen sus necesidades especiales y va a depender de qué es lo que les provoque placer. Puede ser variado, pero siempre, o sea, nunca es algo prosocial, sino siempre algo antisocial, algo que hace daño. Y además, como ellos cosifican a las personas, cualquiera que esté a su alrededor, incluso su familia, sus hijos, sienten que son literalmente objetos, ¿sí?, de su propiedad o para llevar a cabo sus metas personales. ¿Tu papá sigue vivo? No sigue vivo. Claro. No, porque si estamos publicando un libro, que ya estando vivo, se va a dar cuenta que era para él. Y sí, probablemente sí. No lo había pensado si usted estuviera con vida, pero... Y no sé, yo llegué a un punto en mi vida que no le tengo miedo absolutamente nada, ¿sí? Porque el hecho de haber vivido con un padre psicópata, con un sol negro, como lo denomina el doctor Hugo Mariettam, basándose al psicópata que ejerce y expresa la psicopatía dentro de su familia. Eso es un sol negro. Por eso mi libro se llama Hija del Sol Negro, Infancia con mi padre psicópata. O sea, yo estuve con un psicópata y especialmente con un sol negro que es totalmente dominante en la familia, y además lleva una careta, ¿no? Porque suele ser así en la familia, totalmente hostigador, como un vampiro energético, y por fuera es un señor, un caballero, puede ser muy querido, puede ser, como él era precisamente muy, muy encantador. O sea que de afuera, de la casa para afuera, un tipo que tenía gente que lo admiraba. Totalmente, tenía amigos por todos lados, y además a él le gustaba
nutrir conexiones que le convengan, no siempre busca la conveniencia, no, jamás va a tener una amistad sincera. Todo es en función a la conveniencia. ¿Era policía tu papá? No, él era comerciante, tenía mucha habilidad porque había hecho únicamente hasta pocos grados de la primaria, pero sin embargo muy hábil y manejaba muy bien sus negocios. Sí. Era exitoso en la parte económica. Era exitoso, sí, muy exitoso. De hecho tuvo muchos negocios, hizo bastante dinero. No quiero tampoco contar toda la historia porque esto está muy detallado, pero sí, era una persona exitosa para el afuera, sí, puertas afuera del hogar, y bueno, lo querían mucho, muy querido. Y tu familia, le besaban las manos. Sí, tu hermana y tus hermanos o tu mamá se dieron cuenta después, como vos, que realmente vivieron con un psicópata. Mi mamá no, y mi hermano sí, porque bueno, se enteró de esta investigación que yo hice. Por motivos específicos él no leyó ni va a leer el libro, no es bueno para él, pero bueno, sí se enteró y yo le comenté sobre toda esta investigación y bueno, aparte me apoyó en la publicación del libro, en cierto modo lo compartí con él. Claro, porque te pregunto, es un antes y un después. Vos después de publicar este libro vas a tener gente que va a estar de tu lado y otra gente que se va a sorprender. ¿Qué es lo que vos estás esperando o lo que ya estás pasando con esta publicación del libro y de la sorpresa que puede causar en algunas personas? Sí, me han empezado a contactar muchas personas también con que afirman que sus familiares fueron psicópatas, o sea, historias muy muy difíciles de vida, gente que siente que todavía no sanó, gente que se siente atrapada. Igual es difícil, saber que uno está en presencia de un psicópata, ¿no? Por eso uno de los objetivos del libro, además de compartir mi testimonio, de que a mí me hizo bastante bien sacar todo esto de adentro después de tantos años, es en cierto modo que cualquier persona que lea esta historia y se sienta identificada o por ahí la historia es totalmente distinta, pero le hace ruido, identifica algún rasgo en la persona que lo está hostigando, le está arruinando la vida, y que eso lo conduzca a una consulta con un profesional, ¿no? Porque yo no soy, como te decía, ni psicóloga ni psiquiatra, no estoy calificada para hacer ningún tipo de diagnóstico, pero sí lo confirmé, digamos, con un profesional en psicopatía. Es para que la persona que lo lea, si tiene... es un manual, una especie de manual a seguir y para darse cuenta de con quién estás al lado. Claro, sí, en cierto modo sí. Creo que es... no es científico, no es que uno puede... como decía, diagnosticar a nadie, porque hay mucha literatura con especialistas en psicopatía, que es a donde uno por ahí podría también recurrir, como hice yo, pero bueno, por lo menos te puede generar la inquietud y no sentir que no estás solo, que a mí también me pasó todo eso, a mucha gente nos sucede, quizás más de lo que lo decimos, no solamente con psicópatas, sino situaciones difíciles de vida, y te sentís por ahí un poco más acompañado. Además, para mí, entender la psicopatía, o sea, primero saber que sí fue un psicópata por confirmarlo con el doctor Marietán, y entender qué es la psicopatía me alivió un montón, porque si no uno como que no entiende qué pasó en su historia de vida, quién fue, qué tipo de seno familiar creció, o sea, viste ese cliché, el conocimiento es poder. Uno se empodera al saber, puede, no sé, controlar su vida, entender también es parte de la identidad, sobre todo en lo que concierne a la familia, o sea, con quién viviste, con quién creciste, por qué fueron así. Entonces uno puede responder muchas preguntas y eso te brinda mucho alivio. Y en parte ayudar a sanar, ¿no? Porque también quedaron ciertas heridas que al comprender me ayudó muchísimo. Yo te preguntaba de las personas que conocen a tu familia o que te conocen a vos, ¿qué resultado fue después de esta publicación? ¿Qué es si alguno te da vuelta la cara, si te saluda o si también puede prejuzgarte? Claro, del lado de la familia de mi padre no veo a nadie hoy en día. No fue una relación muy buena, eso todo lo cuento en el libro.
del lado de mi familia me han apoyado todos. Quizás se han sorprendido porque, o los que leyeron el libro hasta ahora, como que todavía no lo leyó toda la familia, están empezando a leer de a poco, quizás sorprendidos, ¿sí? Claro. Porque no sabía, o sea, esto todo sucedía puertas adentro, ¿sí? Además, sobre todo la familia de mi mamá, por ahí también empieza a comprender algunas cosas que ellos no sabían, como secretos de familia. Y yo describo, también aproveché para tomar el concepto del doctor Maritán, el eje conceptual de la complementaria, porque hay una persona específica con unas cualidades especiales que puede ser pareja de un psicópata, como lo fue mi mamá. Claro. Ella fue él le denomina complementaria, entonces también describir un poco ese perfil. Sí, y en cierto modo confieso que porque acá en este primer libro, ya estoy escribiendo el segundo, en este primer libro es como todo un poco lo malo, ¿no? Lo que ya no nos pudo proteger a nosotros, pero no es todo. Después hay cambios grandes, hay giros en la historia, y como que este libro todavía no le hace justicia a ella. Yo amo a mi madre, pero acá, como digamos, es como la parte fea todavía. ¿Tu madre fue víctima o a veces fue cómplice? Y mira, siempre remitiéndome al doctor Maritán, él escribió un libro que se llama La complementaria y su psicópata, que habla mucho del perfil de la complementaria, y según sus palabras, yo no soy quien para juzgar eso. Él dice que la complementaria o el complementario, porque también puede ser una pareja, o sea, puede ser femenina, la psicópata, no es una víctima, sino que, digamos, es como una colaboradora, como un secuaz, como que no se da cuenta, está como bajo la sombra de esa persona. Entonces yo la verdad es que no puedo culpar a mi madre. Además tuvo una historia también difícil, y que la cuento por supuesto en el libro, que también propició que ella fuera a caer, digamos, con él en sus brazos y como pareja. Así que es todo bastante complejo, ¿no? Como que hay momentos que yo diría, sí, es una víctima, pero el doctor dice que no, y también en parte estoy de acuerdo con lo que dice él, porque lo explica muy bien. Así que es relativo, sí. Y es difícil porque en el mundo de los adultos, con los chicos, a veces no tenemos ese discernimiento y esa comprensión. Viste que hay cosas que cuando viven familias de chicos y grandes, a veces no entendés que la otra persona también está casi poseída, y yo creo que no lo hace de mala, sino también el temor o la culpa. El libro es una novela y la protagonista sos vos. Sí, porque yo soy la narradora de la historia. Sí, tiene como un formato novela, porque yo voy contando cómo se va desarrollando la historia familiar. Y como te decía al principio, voy incluyendo citas, cosas que yo fui entendiendo, y voy nombrando a los profesionales de dónde saqué, de qué libro. De hecho hay una sección de referencias en la parte trasera del libro, que ahí donde escribo las referencias bibliográficas o audiovisuales, por si alguien también quiere remitirse a esos materiales para leerlo, para indagar un poco más. Cada uno después hace su propia investigación si así lo considera. Contale a la gente dónde te encuentran, las redes, cómo estás, y si quieren interactuar con vos y preguntarte. Bueno, sí, yo tengo mi página de Instagram que se llama Hija del Sol Negro, y también, se me pueden contactar por mi correo electrónico, es marcela.aines.rodriguez@gmail.com. También ahí pueden contactarme. Y básicamente esas son mis redes. Sí, y de hecho, me han contactado mucha gente, como te decía, con sus historias, preguntándome también a veces cómo hice para superar todo esto. Yo creo que estas heridas siempre quedan, ¿no?, en el alma, pero en mi caso tuve la suerte de tener cierta, yo creo que como mecanismo de defensa, cierta desconexión con la historia, porque yo en el cuento, como me han preguntado si me costó, no sé si lloré cuando escribí la historia, yo me compenetré mucho en narrarla con precisión,
incluso escribí poemas, hay partes como que las más vívidas, donde estoy como hablando en tiempo real. O sea, me encantó desarrollar la parte de los poemas, lo veo como por ahí transformar ese dolor, esa desgracia en arte, ¿no? Porque la literatura después de todo es arte, así que fue bastante terapéutico. Qué bueno. Pero bueno, tuve esa instancia emocional que me permitió también escribir el libro y también sobrevivir esa infancia. Qué bueno eso que dijiste de transformar la tragedia o lo malo o un suceso inesperado que nos hace daño en arte. Y de eso se trata. Claro, sí, totalmente terapéutico, a mí me encantó. Yo creo que cada uno también tiene que buscar su forma. Hay gente, como te decía, que quizás lo canaliza con, no sé, escultura, pintura, música, cada uno a su manera y con su arte, pero es muy, o sea, como que alivia mucho si sacar eso de adentro y convertirlo en algún tipo de arte. Cada uno a su manera, ¿sí? Por ahí también el tema de escribir, o sea, yo no es que recomiendo que escriban un libro para publicar, a veces uno escribe para uno mismo. Claro. ¿Sí? Hace falta que lo comparta con el mundo. A mí sí me gustó compartirlo, bueno, por los motivos que te comenté. Claro, pero se viene el segundo es la continuación ya de La hija del Sol Negro. Es la continuación, sí. Se llama El Mandato. Está en proceso, sí, porque tengo muchos libros adentro de mi alma y en mi mente, pero bueno, tengo que ir plasmándolos y este sí es la continuación de Hija del Sol Negro y empieza donde termina el otro, o sea, termina Hija del Sol Negro y ya retoma con una escena totalmente conectada y la historia continúa, bueno, con ese giro que no me esperaba y bueno, que terminé entendiendo después de muchos años cuando hice una investigación sobre psicopatía. Qué bueno, Marcela, gracias por tu historia, gracias por contarnos y bueno, ojalá podamos escucharte en persona y difundir esta obra, ¿no? Sí, la verdad que es, bueno, fue muy satisfactoria y estoy totalmente dispuesta a compartir y transmitir mi testimonio. A mí me gusta mucho ayudar a las personas, porque en este momento me siento fortalecida, me siento capaz de hablar de este tema, de escuchar a otras personas, de ayudar. Así que sí, lo hago con todo gusto y con mucha empatía, ¿no? Porque la verdad que es bastante característico que una persona que sufrió, que transitó caminos difíciles, tenga empatía. Y un mensaje más también me gustaría, si me permitís. Sí, claro. Porque bueno, quizás uno cuando ve el título o lee el libro o escucha algo sobre el libro, lo que uno siente es por el lástima de la persona, ¿no? Yo lo que menos quiero despertar con el libro es lástima, eso que me gustaría que quede claro, ¿no? De hecho no me gusta ese sentimiento y además yo conocí muchas personas que también transitaron momentos difíciles y tengo cierta admiración porque yo en lo que me centro es en la resiliencia del ser humano, cómo uno desarrolla estrategias, herramientas, encuentra formas de superar las cosas. Somos muy resilientes y muy fuertes, entonces la palabra víctima o la palabra lástima, bueno, víctima por ahí técnicamente sí, ¿no? Porque uno fue víctima de esto y no puede negarlo, pero la lástima empequeñece a la persona, a una persona que tiene mucha fortaleza y salió adelante con muchas situaciones difíciles. Entonces, en vez de decir pobrecito, qué lástima, no, al contrario, es una cierta admiración que yo tengo por personas que también he leído sobre ellos y los admiro profundamente. Marcela, gracias, Qué bueno, me dejaste pensando y qué buena reflexión esta final. Yo no te tengo lástima, me encantó y vamos a difundir esta Hija del Sol Negro porque me parece una historia fascinante y para tomar conciencia de que están entre nosotros los psicópatas. Sí, y tenemos que tener cuidado y si lo identificamos, hay medidas que podemos tomar. Así es, te mando un beso grande. Bueno, un abrazo para vos, para todos y un placer total estar con vos acá en el programa.